Las reformas de Solón por Edward Bulwer Lytton. Fragmento del libro, Atenas, su ascenso y caída. El primer síntoma en Atenas de la crisis política puede detectarse en las leyes de Dracón en el año 621 a.C. La crisis política en Atenas marcó la transición del poder del partido oligárquico al partido popular como en otros estados griegos. La excesiva severidad de las leyes de Dracón es la prueba habitual de un descontento general. El éxito de las leyes de Dracón rara vez fue lo suficientemente duradero como para confirmar a un gobierno. El fracaso de las leyes de Dracón al ser reconocido invariablemente fortaleció al pueblo. Apenas promulgadas estas leyes en el año 620 a.C. estalló una formidable conspiración contra la oligarquía reinante. Fue durante el gobierno de Megacles que la aristocracia se vio amenazada por la ambición de un aristócrata. Megacles era descendiente de la gran familia alcmeónica y se jactaba de descender de Néstor. Néstor fue el rey de Pilos. Según la mitología, Néstor participó en el viaje de los argonautas y también en la guerra de Troya. Silón era un ateniense que había nacido en una antigua y poderosa familia. Silón era poseedor de considerables riquezas. Silón concibió el plan de apoderarse de la ciudadela de Atenas y erigirse en señor del estado. Silón se había casado con la hija de Teágenes, el tirano de la ciudad de Megara. Silón se había labrado una reputación popular varios años antes, gracias a una victoria en los Juegos Olímpicos en el año 640 a.C. Se supone que el oráculo de Delfos le inspiró el plan a Silón. Pero es al menos igualmente probable que Silón lo consultara después de concebirlo. La voz divina declaró que Silón ocuparía la ciudadela en la mayor festividad de Júpiter. Sin embargo, a juzgar por los acontecimientos, no parece que eligiera la ocasión adecuada. Aprovechando un año olímpico, Silón se apoderó de la ciudadela de Atenas con la ayuda de tropas de su suegro Teágenes, el tirano de la ciudad de Megara. Muchos ciudadanos atenienses habían acudido a los Juegos Olímpicos. Cualesquiera que fueran las esperanzas de Silón para recibir el apoyo popular, el momento era evidentemente inapropiado para la rebelión. Más aún, el intento fue planificado torpemente. Los atenienses bajo el mando de Megacles y los demás arcontes dieron la alarma y en masa bloquearon la ciudadela. Los arcontes eran los magistrados supremos elegidos entre la nobleza para gobernar la ciudad. Los atenienses se cansaron de la duración del asedio y muchos de ellos se rindieron. La contienda quedó en manos de los arcontes con pleno poder para actuar según su criterio. Tan indolente es en defensa de las libertades del Estado un pueblo que aún no ha obtenido su libertad. Los conspiradores se vieron reducidos por la falta de comida y agua. Silón y su hermano escaparon en secreto. De los partidarios de Silón, algunos perecieron de hambre, otros se refugiaron en los altares de la ciudadela reclamando como suplicantes el derecho a un santuario. Los guardias de los magistrados, al ver a los suplicantes a punto de expirar de agotamiento, los alejaron del altar y los condenaron a muerte. Pero algunos no fueron masacrados con tanta escrupulosidad, sino masacrados alrededor de los altares de las furias. El horror provocado por un sacrilegio tan atroz puede ser fácilmente concebido por quienes recuerdan la superstición humana irreverente de los griegos. La indiferencia del pueblo ante la contienda se transformó de inmediato en odio hacia los vencedores. Fue así como una conspiración hasta entonces débil se alzó rápidamente con el poder gracias a las circunstancias de su derrota. Megacles, toda la familia de Megacles y todos los que habían colaborado en la impiedad de asesinar en un templo a los rebeldes fueron estigmatizados con el epíteto de execrables. Los partidarios de Silón se popularizaron entre el pueblo por el odio hacia sus enemigos. La ciudad se vio perturbada por la conmoción civil por temores supersticiosos a la ira divina, y así como los excesos de un partido alimentan al otro, el aborrecimiento del sacrilegio borró el recuerdo de la traición. El pequeño estado de Megara desde tiempos remotos había ascendido a partir de la dependencia de Atenas a la dignidad de su rival. La ciudad de Megara aprovechó las disensiones internas en Atenas y logró arrebatarle al gobierno ateniense la isla de Salamina. Sin embargo, no fue sin encarnizadas y repetidas luchas que la ciudad de Atenas finalmente se rindió. Nada es más odioso para la multitud que una guerra fallida. Tras notables pérdidas y derrotas, el sentimiento popular fue tal que indujo al gobierno a promulgar un decreto que prohibía bajo pena de muerte proponer la reafirmación de las reivindicaciones atenienses. Pero una ley no era probable que atara por mucho tiempo a una aristocracia valerosa y a un pueblo susceptible.
Muchos de los miembros más jóvenes de la comunidad, añorando la deshonra de su país y ansiosos de emprender iniciativas, estaban secretamente inclinados a apoyar cualquier estratagema que pudiera inducir a la revocación del decreto. En ese momento corrió por la ciudad la noticia de que un hombre de distinguida cuna, descendiente indirecto del último rey ateniense, había incurrido en la condenatoria desgracia de la locura. El nombre del supuesto loco era Solón, hijo de Exesestides, descendiente del rey Codro. De repente Solón apareció en la plaza del mercado luciendo la peculiar insignia que distinguía a los enfermos. Sus amigos sin duda estaban bien preparados para su aparición. Una multitud se reunió a su alrededor. Algunos estaban predispuestos a su favor, otros solamente estaban atraídos por la curiosidad. Solón se subió a la piedra desde donde los heraldos hacían sus proclamas y comenzó a recitar en voz alta un poema sobre la pérdida de Salamina. Solón con valentía la cobardía del pueblo y lo incitaba de nuevo a la guerra. Su supuesta locura lo protegía de la ley. Su rango, reputación y la circunstancia de ser él mismo natural de Salamina conspiraron para dar a sus exhortaciones un poderoso efecto. Los amigos que había conseguido para apoyar su intento proclamaron en voz alta su aplauso y simpatía por el espíritu del discurso. El historiador griego Plutarco nos informa que el célebre Pisístrato procedió entonces a exhortar a la asamblea y a abogar por la reanudación de la guerra. Este relato, que está sujeto a una ligera objeción, Pisístrato en ese momento no había nacido. La estratagema y la elocuencia de Solón surtieron su efecto natural en su entusiasta y excitable audiencia. El entusiasmo público permitió al gobierno oligárquico proponer y llevar a cabo la derogación de las leyes que prohibía hacer referencia a la derrota en Salamina. Se decretó y planeó una expedición. Solón asumió el mando de la expedición. Recuperar la pequeña isla de Salamina fue una breve lucha. Solón, con una galera de 30 remos y varias embarcaciones de pesca, se dirigió a Salamina. Solón se apoderó de un barco enviado por los megarenses para realizar un reconocimiento. Solón tripuló el barco de Megara con sus propios soldados y les ordenó regresar a la ciudad con la debida precaución para evitar que los megarenses descubrieran el cambio a bordo de amigos por enemigos. Luego, con el resto de sus fuerzas, Solón se enfrentó al enemigo por tierra mientras las tropas del barco capturaban la ciudad de Megara. De conformidad con esta versión de la campaña, un barco ateniense pasaba silenciosamente una vez al año a Salamina. Los habitantes corrían a su encuentro a gritos. Entonces un hombre armado saltaba a tierra y corría gritando al promontorio de Esiradio, cerca del cual existía desde hacía mucho tiempo un templo erigido y dedicado al dios Marte por Solón. Pero los valientes y resueltos megarenses no se desanimaban ante un solo revés. Los megarenses persistieron en la contienda. Ambos bandos sufrieron pérdidas y finalmente ambos estados acordaron someter sus diversas reclamaciones sobre la soberanía de la isla a la decisión de los árbitros espartanos. Y esta apelación de las armas al arbitraje es una prueba de cuánto se había extendido por toda Grecia ese espíritu de civilización que no es más que una extensión del sentido de la justicia. Ambas partes buscaron fundamentar sus reclamaciones en derechos antiguos y tradicionales. Se dice que Solón apoyó la demanda de sus compatriotas con una cita supuestamente interpolada espuriamente del catálogo de los barcos de Homero que parecía implicar la antigua conexión de Salamina y Atenas. Y se hiciera o no la cita, prueba la gran autoridad de Homero en aquella época. El modo de enterramiento en Salamina, conforme a la costumbre ateniense y contrario a la megarense, y la referencia a ciertos oráculos délficos en los que la isla era llamada Jónica, también se adujeron en apoyo de las reclamaciones atenienses. El arbitraje de los árbitros a favor de Atenas solo suspendió las hostilidades. Los megarenses no cesaron de observar y poco después encontraron una ocasión propicia para recuperar un acuerdo tan tentador para su ambición. El crédito adquirido por Solón en esta expedición aumentó considerablemente poco después en la estima de Grecia. En la bahía de Corinto se encontraba una ciudad llamada Cirra, habitada por una raza feroz y sin ley. Los habitantes de Cirra devastaron los territorios sagrados de Delfos y sitiaron sacrílegamente la ciudad de Delfos misma con el deseo de apoderarse de los tesoros que la piedad de Grecia había acumulado en el templo de Apolo. Solón compareció ante el concilio de las ciudades griegas. Solón señaló el sacrilegio cometido por los cirreos y persuadió a los griegos a armarse en defensa de los altares de su dios tutelar. Clístenes era el tirano de la ciudad de Sición.
Clístenes fue enviado como comandante en jefe contra los cirreos en el año 595 a.C. Según el historiador griego Plutarco, los registros de Delfos nos informan que Alcmeón era el líder de los atenienses. La guerra no tuvo mucho éxito al principio. Se consultó el oráculo de Apolo. La respuesta constituye una de las anécdotas más divertidas del sacerdocio. El oráculo de Apolo informó a los sitiadores que la plaza no sería conquistada hasta que las olas del mar Cirriano inundaran los territorios del oráculo de Delfos. La respuesta dejó perplejos al ejército griego. Pero la sagacidad superior de Solón no tardó en descubrir que la santa intención del oráculo de Delfos era apropiarse de la tierra de los cirreos para beneficio del templo. Por lo tanto, Solón aconsejó a los griegos que atacaran y conquistaran la ciudad de Cirra y que dedicaran todo su territorio al servicio del dios. El consejo fue adoptado. La ciudad de Cirra fue tomada en el año 586 a.C. La ciudad de Cirra quedó entonces bajo el dominio del oráculo de Delfos y la deidad insultada tuvo la satisfacción de ver sus tierras sagradas bañadas por las olas del mar Cirreano. Un oráculo de esta naturaleza fue quizás más eficaz que la espada de Clístenes para prevenir futuros asaltos a la ciudad divina. Los Juegos Píticos en honor a Apolo comenzaron o fueron reanudados en celebración de esta victoria del dios Pítico. Mientras tanto, en la ciudad de Atenas la tranquilidad del Estado aún se veía perturbada por la disputa mortal entre el partido de Silón y los partidarios de los Alcmeónidas. El tiempo solo sirvió para exasperar el deseo de venganza en uno y aumentar la indisposición a la justicia en el otro. Afortunadamente, sin embargo, los asuntos del Estado se encontraban en esa crisis que siempre favorece la autoridad individual. Hay periodos en todas las sociedades en que en medio de los excesos de las facciones todos se someten voluntariamente a un árbitro. Con el genio que podría haberlo convertido en el destructor de las libertades de su país, Solón tuvo la virtud de constituirse en su salvador. Solón persuadió a las familias estigmatizadas con el delito de sacrilegio y el epíteto de execrables a someterse a las formalidades del juicio. Los Alcmeónidas fueron acusados, juzgados y condenados al exilio. Los cuerpos de aquellos Alcmeónidas a quienes la muerte ya había convocado a un tribunal más severo fueron desenterrados y trasladados más allá de las fronteras del Ática. Sin embargo, las supersticiones del pueblo no se apaciguaron. Se observaron extrañas apariciones en el aire y los augures declararon que las entrañas de las víctimas indicaban que los dioses aún exigían una expiación más completa del crimen nacional. En esa época vivía en Creta uno de esos hombres notables comunes en los primeros tiempos del mundo que buscaba unir a los honores del sabio la misteriosa reputación del mago. Su nombre era Epiménides. Epiménides era considerado por algunos entre los 7 sabios. Epiménides era venerado en toda Grecia como alguien a quien un genio celestial animaba e inspiraba. Epiménides se dedicaba a la poesía. Epiménides llevó sus prerrogativas de ficción a la vida real. Epiménides declaró en uno de sus versos, citado por San Pablo en su epístola a Tito, que los cretenses eran grandes mentirosos. No tenemos motivos para eximir al venerable acusador de su propio reproche antipatriótico. Entre las diversas leyendas que se asocian a su memoria se encuentra una tradición con muchas similitudes tanto en las fábulas del norte como en las orientales. Se dice que Epiménides durmió 47 años en una cueva y al despertar de ese reposo moderado se sorprendió no sin razón al descubrir que las características del país habían cambiado por completo. Epiménides era ciudadano de la ciudad de Cnosos. Tras 47 años de sueño, Epiménides regresó a la ciudad de Cnosos y se le presentaban rostros extraños por doquier. En la puerta de su padre le preguntaron a Epiménides qué le pasaba. Epiménides con considerable dificultad logró darse a conocer a su hermano menor a quien había dejado niño y ahora reconocía en un anciano decrépito. Dice un biógrafo filosófico con mucha gravedad que esta historia causó un gran revuelo. Quienes eran más escépticos imaginaban que Epiménides había pasado los años de su supuesto sueño viajando por países extranjeros, adquiriendo así de los hombres esas adquisiciones intelectuales que él, con mayor devoción, atribuía a la inspiración especial de los dioses. Epiménides no dudó en preservar la misteriosa reputación que le había dado este relato mediante fábulas igualmente audaces. Epiménides se esforzó por persuadir al pueblo de que él era Éaco y que visitaba frecuentemente la tierra. Para la mitología griega, Éaco fue un rey reconocido por su justicia.
Al morir Éaco fue nombrado juez en el inframundo para juzgar a los hombres que habían muerto. Epiménides se suponía que era alimentado por las ninfas pues nunca se le veía comer en público. Epiménides asumió los atributos de profeta y al morir en una edad muy avanzada fue honrado por los cretenses como un dios. Además de sus otras prerrogativas espirituales, Epiménides se jactaba del poder del exorcismo. Epiménides fue el primero en introducir en Grecia la costumbre de purificar lugares públicos y residencias privadas y se le consideraba particularmente exitoso en desterrar esos fantasmas ominosos que tanto perjudicaban la tranquilidad de los habitantes de Atenas. Un hombre así era precisamente la persona nacida para aliviar los temores de los atenienses y cumplir lo que dictaban las entrañas jadeantes de las víctimas sagradas. En consecuencia, justo antes de la guerra de Cirrea en el año 596 a.C. se preparó un barco en el que un ateniense llamado Nicias fue enviado a Creta con la orden de traer de vuelta al filósofo purificador Epiménides con todo el respeto que su celebridad exigía. Epiménides, cumpliendo la petición de los atenienses, llegó a Atenas y completó la expiación necesaria de una manera bastante sencilla para un exorcista tan notable. Ordenó que varias ovejas, algunas negras y otras blancas, fueran soltadas en el Areópago. Epiménides ordenó que los atenienses siguieran a las ovejas y dondequiera que se tumbaran se hiciera un sacrificio en honor a algún dios. Consecuentemente aún se pueden ver por toda Atenas altares anónimos, altares sin inscripciones a un dios en particular. Son los monumentos resultado de las instrucciones dadas por Epiménides. La orden de Epiménides fue obedecida. Los sacrificios se realizaron. Los fantasmas dejaron de verse. Epiménides era un hombre de sagacidad y genio. Epiménides reprimió el exceso de lamentaciones fúnebres que a menudo provocaba interrupciones inoportunas en los negocios y conducía a falsas impresiones morales. Epiménides a cambio acostumbró a los atenienses a esos hábitos regulares de oración y culto divino que siempre tienden a regular y sistematizar el carácter de un pueblo. Epiménides estableció una estrecha relación con Solón. El historiador griego Plutarco afirma que muchas de las leyes posteriores de los atenienses fueron sugeridas por la sabiduría del sabio Epiménides. Cuando llegó el momento de la partida de Epiménides, los atenienses le habrían ofrecido un talento en recompensa por sus servicios. Pero el filósofo Epiménides rechazó la oferta. Epiménides suplicó a los atenienses una firme alianza con sus compatriotas. Epiménides no aceptó otra remuneración que una rama del olivo sagrado que adornaba la ciudadela de Atenas y que se suponía era el regalo primigenio de Minerva. Epiménides regresó a su ciudad natal, lo que demuestra que un hombre en aquellos días podía ser un impostor sin buscar otra recompensa que el honor gratuito de la profesión. Con la partida de Epiménides sus hechizos parecen haber cesado. Surgieron nuevas disputas y nuevas facciones en Atenas. Al no tener otros crímenes que expiar, los atenienses se unieron para apoyar al gobierno. 3 partidos se formaron, uno integrado por los habitantes de las montañas, otro integrado por los habitantes de las tierras bajas y uno más integrado por los habitantes de las costas. Cada partido defendió una forma diferente de constitución. Los 3 partidos perturbaron al Estado con un descontento común contra la constitución vigente. Los 3 partidos eran los respectivos defensores del gobierno oligárquico, del gobierno mixto y del gobierno democrático. Los hábitos de vida siempre producen entre las clases los principios políticos que las regulan individualmente. Los habitantes de la región montañosa eran libres, rudos y aguerridos. Los habitantes de la región montañosa eran partidarios de la democracia. Los habitantes de las llanuras eran las familias poderosas que se inclinaban por la oligarquía. Aunque como en todas las aristocracias muchos de ellos se unían aunque con ideas más moderadas con el Partido Democrático. Quienes vivían en la costa y se dedicaban a esas actividades comerciales que a la vez producen una inclinación hacia la libertad pero también temor a sus excesos se alinearon a favor de esa forma mixta de gobierno mitad oligárquica y mitad popular. Los habitantes de la costa estaban preocupados por la insolencia de los nobles pero también tenían aprensión por el libertinaje de la plebe. La forma mixta de gobierno suele ser la más aceptable para la clase media de un pueblo emprendedor. Pero había una división aún más temible que esta. Era una división no de principios sino de sentimientos. Esa división amenazante era el síntoma de convulsiones que nivelan y destruyen. Esa división era la división entre ricos y pobres, entre los que no tienen y los que tienen.
La oligarquía es la más agobiante y codiciosa de todas las formas de gobierno. Bajo la oligarquía la desigualdad de fortuna se había vuelto intolerablemente grave. Los pobres estaban tan endeudados con los ricos que se veían obligados a pagarles una sexta parte del producto de la tierra o de lo contrario a entregar su trabajo a sus acreedores. Los acreedores podían embargar a los pobres en caso de impago. Algunos hombres pobres fueron así reducidos a la esclavitud. Otros hombres pobres fueron vendidos como esclavos a extranjeros. Los padres se deshicieron de sus hijos para saldar sus deudas. Muchos para evitar la esclavitud abandonaron Atenas sigilosamente. Pero un gran número de hombres más firmes y unidos resolvieron resistir la férrea presión de la ley. Se propusieron abolir las deudas, dividir la tierra y remodelar la comunidad. Estos hombres buscaron un líder y cifraron sus esperanzas en Solón. En la impaciencia de los pobres y en el terror de los ricos la libertad había perdido su atractivo. No era infrecuente la esperanza de que una monarquía pudiera fundarse sobre las ruinas de una oligarquía ya amenazada de disolución. Solón actuó durante estos disturbios con mayor sagacidad de lo habitual. Y por lo tanto quizás con menos energía de lo habitual. Solón se mantuvo distante. Solón permitió que cada parte interpretara a su antojo frases ambiguas y oraculares. Solón tenía la ventaja de ser rico sin recibir el odio y popular sin padecer la degradación de la pobreza. El historiador Fanias de Lesbos afirma que Solón para salvar el Estado intrigó con ambos partidos, prometiendo a los pobres una división de las tierras, a los ricos una confirmación de sus derechos. Es una afirmación muy acorde con la fineza y sutileza del carácter de Solón. Como Solón parecía reacio a asumir la administración de los asuntos, se le insistió con mayor vehemencia. Finalmente Solón fue elegido para el triple cargo de arconte, árbitro y legislador. Los destinos de Atenas quedaron sin vacilar en las manos de Solón. Todos esperaban de Solón todo. Los partidos opositores coincidieron en instar a Solón para asumir la suprema autoridad del rey. Se citaron oráculos a su favor. Sus amigos afirmaron que carecer de la ambición de un monarca era carecer del coraje propio de un hombre. Así apoyado, así animado, Solón procedió a su augusta e inmortal tarea legislativa. Detengámonos aquí para examinar a la luz que nos ha sido legado el carácter de Solón. La máxima favorita de Solón señalaba que la moderación era la esencia de la sabiduría. Solón parece haber favorecido generalmente en política al partido moderado. Solón en sus propias acciones se distinguió por esa energía que es el equilibrio entre la indiferencia y la temeridad. Solón fue elevado a un poder supremo e incuestionable. Solón fue impulsado por todos a pasar del cargo de legislador a la dignidad de príncipe. Pero la ambición de Solón nunca traspasó la línea que su virtud le dictaba a su genio. Solón decía, la tiranía es un campo llano. Pero no tiene salida. Es un dicho sutil y noble a la vez. Implica que quien una vez se ha convertido en dueño del Estado no tiene opción en cuanto a los medios por los cuales debe continuar en el poder. Solón se vio poseedor de esa temible autoridad. El primer objetivo de Solón es gobernar. Para Solón gobernar bien se convierte en un objetivo secundario. Los pocos que en la época moderna hemos visto dotados de un espíritu de autocontrol similar al de Solón han atraído nuestra admiración por su honestidad más que por su intelecto. El escéptico de la virtud humana ha atribuido la pureza de George Washington tanto a la mediocridad de su genio como a la sinceridad de su patriotismo. La grosería de la ambición vulgar puede simpatizar poco con quienes rechazan un trono. Pero en Solón no hay disparidad entre lo mental y lo moral. No podemos explicar la moderación de sus opiniones fingiendo dudar del alcance de sus poderes. Su genio natural era versátil y exuberante. Como orador, Solón fue el primero en crear la retórica lógica y brillante que posteriormente distinguió a los atenienses. Platón nos asegura que si Solón se hubiera dedicado exclusivamente a la poesía ni siquiera Homero lo habría superado. Y aunque estos panegíricos de escritores posteriores deben recibirse con considerable reserva, tenemos suficiente evidencia en su historia para demostrar su elocuencia. En los pocos restos de sus versos se atestigua también un talento poético fuera de lo común. Como soldado, Solón parece haber sido un hábil maestro de las tácticas de aquella época primitiva en la que la ciencia militar consistía principalmente en las estratagemas de un ingenio ágil y una audaz invención. Solón, a partir de elementos tan discordantes y dispares, creó un sistema armonioso de sociedad y derecho. Esto es una prueba irrefutable no tanto de la solidez de sus teorías como de su conocimiento práctico de la humanidad. Los dichos que se le atribuyen y que pueden considerarse razonablemente auténticos evidencian una gran delicadeza de observación.
Cualquiera que fuera su ideal de buen gobierno conocía bien el gran secreto del estadista: nunca llevar las doctrinas especulativas más allá del alcance de la época a la que debían aplicarse. Al preguntársele si había dado a los atenienses las mejores leyes, Solón respondió: las mejores leyes que son capaces de recibir. Su legislación, por lo tanto, no era una vaga colección de principios inaplicables. Si bien la legislación de Solón fue el origen de todas las leyes posteriores, se moldeó a los hábitos, las costumbres y la condición del pueblo al que pretendía iluminar, armonizar y guiar. La legislación de Solón fue adoptada por los romanos y constituye hoy el espíritu universal que anima los códigos y constituciones de Europa. Solón no era un asceta sombrío como los que produce una falsa filosofía que simula la estéril sublimidad de una indolente reclusión. Solón era abierto al acceso de todos, libre y franco en su comportamiento. Solón encontraba la sabiduría tanto en el mercado como en la celda. Solón no simulaba un desprecio petulante por el placer ni un desdén fanático por la riqueza. Solón era hospitalario e incluso suntuoso en sus hábitos de vida. Solón parecía deseoso de demostrar que ser verdaderamente sabio es disfrutar honestamente. Los fragmentos de sus versos que nos han llegado son principalmente egoístas y se refieren a sus propios sentimientos privados o a sus opiniones públicas. Sus versos nos informan con noble orgullo que si se le reprocha su falta de ambición, encuentra un reino en la conciencia de su nombre inmaculado. Con todas estas cualidades aparentemente unía gran parte de esa habilidad y espíritu de artificio que no se consideraba pecaminoso en un patriarca o filósofo. Donde Solón no podía alcanzar su objetivo mediante la razón, podía rebajarse a alcanzarlo mediante la afectación de la locura. Y esta cualidad de habilidad era quizás necesaria en aquella época para alcanzar la plena utilidad de su carrera. Por mucho que fingiera o disimulara, el fin que le aguardaba era invariablemente excelente y patriótico. La pureza de la moral privada de Solón armonizaba con la de su ambición política. Lo que Sócrates fue para la filosofía de la reflexión, Solón lo fue para la filosofía de la acción. La primera ley que Solón promulgó en su nuevo cargo fue audaz y decisiva. Ninguna revolución puede satisfacer a un pueblo si no alivia sus cargas. La pobreza predispone a los hombres a la innovación solo porque ésta promete alivio. Por lo tanto, Solón se dedicó resuelta e inmediatamente a la gran fuente de discordia entre ricos y pobres, la enorme acumulación de deudas en la que habían incurrido estos últimos con la esclavitud como castigo por impago. Solón indujo a los acreedores a aceptar el compromiso de sus deudas. La cancelación total del importe de la deuda o simplemente la reducción de los intereses y la devaluación de la moneda es tema de controversia. La mayoría de las autoridades se inclinan por la primera suposición. El historiador griego Plutarco cita las palabras del propio Solón para demostrar la hipótesis más audaz, aunque de ninguna manera justifican tal interpretación. Y para eliminar para siempre la renovación del mayor agravio relacionado con las penurias pasadas, Solón promulgó una ley que establecía que nadie en adelante podría venderse como esclavo para saldar una deuda. Incluso los ya esclavizados fueron emancipados. Aquellos esclavos vendidos por sus acreedores al extranjero fueron rescatados y restituidos a su patria. Por la necesidad de la época, Solón recurrió a este remedio desesperado. Pero Solón rechazó al mismo tiempo con firmeza el deseo descabellado de una división de tierras. Puede haber abusos en la contracción de deudas que requieran alternativas mucho más severas que las desigualdades de propiedad. Solón se contentó con respecto a estas últimas con una ley que limitaba la compra de tierras. Esa fue una teoría legislativa que no sería lo suficientemente elogiada si fuera posible aplicarla. Al principio estas medidas no cumplieron con las expectativas populares incitadas por el ejemplo de la ciudad de Esparta a la esperanza de una igualdad de fortunas. Pero la reacción no tardó en llegar. Se ofreció un sacrificio público en honor a la condonación de la deuda y la autoridad de Solón fue corroborada y ampliada. Solón no era uno de esos políticos que oscilan entre los principios populares y los aristocráticos imaginando que la concesión de hoy debería necesariamente engendrar la negación de mañana. Solón conocía a la humanidad tan profundamente como para no darse cuenta de que no hay estadista del que el pueblo sospeche tanto como aquel que inicia su autoridad con una reforma audaz solo para continuarla con expedientes vacilantes. La siguiente medida de Solón fue más enérgica y reprochable que la primera. El mal de las leyes de Dracón no residía en su severidad sino en su ineficacia. En la legislación los caracteres de sangre siempre se trazan sobre tablas de arena. De un plumazo Solón aniquiló todas las leyes de Dracón con la excepción de la antigua y reconocida ordenanza relativa al homicidio. A cambio, Solón impuso a diversos delitos como el robo, la violación, la calumnia o el adulterio castigos proporcionales a la ofensa.
Es notable que en el espíritu de sus leyes Solón apelara considerablemente al sentido del honor y al temor a la vergüenza. Solón impuso como uno de sus castigos más severos el ser llamado atimos o deshonrado. Esta teoría, si bien convenía a los atenienses existentes, ennoblecería considerablemente el carácter futuro de los atenienses. Con el mismo espíritu, los hijos de los caídos en la guerra eran educados en las responsabilidades públicas. Al llegar a la madurez se les otorgaba una armadura, se les establecía en sus respectivas profesiones y se les honraba con asientos principales en todas las asambleas públicas. Este es un sabio principio de Estado que nos hace agradecidos a las generaciones actuales de ciudadanos. Solón tuvo la magnanimidad de evitar por su propia mano una peligrosa tentación a su propia ambición, y condenó a muerte al hombre que aspiraba al dominio exclusivo de la República. Solón puso freno a los intereses oportunistas y a las campañas inoportunas de los particulares. Solón no permitió que nadie propusiera una ley a favor de una sola persona a menos que hubiera obtenido los votos de 6.000 ciudadanos. Solón aseguró la tranquilidad de una ciudad expuesta a la licencia de facciones poderosas al prohibir que los hombres aparecieran armados en las calles a menos que fuera en casos de exigencia inminente. El más memorable de los dichos de Solón ilustra la teoría del tejido social que erigió. Cuando a Solón se le preguntó cómo se debía desterrar la injusticia de una comunidad, respondió, haciendo que todos los hombres se interesaran en la injusticia cometida contra cada uno. Esa es una respuesta que encarnaba la esencia misma de la libertad. Sus innovaciones en las meras formas de la antigua Constitución no parecen haber sido considerables. Más bien añadió nuevas disposiciones en lugar de destruir las anteriores. Solón mantuvo o restableció el Senado de la aristocracia. Pero para frenar la autoridad del Senado creó un contrapeso, la Asamblea Popular. Las 4 tribus antiguas habían sido subdivididas durante mucho tiempo en secciones menores. Las 4 tribus antiguas se mantuvieron. Los extranjeros que habían trasladado sus propiedades y familias a Atenas para establecerse y habían abandonado toda conexión con sus propios países fueron admitidos para engrosar la población libre. Esto constituyó un cuerpo constituyente. A los 18 años todo ciudadano estaba sujeto al servicio militar dentro de los límites del Ática. A los 20 años los ciudadanos atenienses alcanzaban la mayoría de edad, y tenía derecho a voto en la Asamblea Popular, y a todos los demás derechos de ciudadanía. Todo ateniense libre mayor de 20 años era admitido a votar en la Asamblea Popular. Pero la posesión de un patrimonio considerable era necesaria para acceder a los altos cargos. Así, mientras el pueblo ejercía el sufragio universal, la elección de candidatos seguía confinada a una oligarquía. Se reconocían 4 rangos distintos, no según la descendencia hereditaria como hasta entonces, sino según la posesión de propiedades. Aquellos cuyos ingresos rindieran 500 medidas de cualquier producto seco o líquido eran colocados en el primer rango bajo el título de pentacosiomedimios. La segunda clase eran denominada hipeis, caballeros o jinetes. La segunda clase estaba compuesta por aquellos cuyas propiedades rindieran 300 medidas. Cada hombre perteneciente a esta segunda clase estaba obligado a tener un caballo para el servicio público y a alistarse si era necesario en la caballería de las fuerzas militares. Los miembros de cualquiera de estas 2 clases superiores estaban exentos, sin embargo, de servir a bordo de un barco o en la infantería a menos que se les confiara algún mando. La tercera clase estaba compuesta por quienes poseían 200 medidas, se llamaban seugitae. La cuarta clase era la más numerosa. Esta cuarta clase se llamaba tetes e incluía al grueso de la población trabajadora no esclavizada cuyas propiedades no cumplían con los requisitos para ser un seugitae. Al examinar estas divisiones nos sorprende su similitud con las filas de nuestra propia ascendencia nórdica, igual correspondientes a los nobles, los caballeros, los burgueses y las clases trabajadoras que durante tanto tiempo han marcado, y aún constituyen las demarcaciones de la sociedad en la Europa moderna. Solo los miembros de la primera clase eran elegibles para los cargos más altos como arcontes. Los miembros de las 3 primeras clases eran elegibles para la Asamblea Popular de los 400 y para algunas magistraturas menores. Los miembros de la cuarta clase estaban excluidos de todo cargo a menos que al votar en la Asamblea Popular se pudiera decir que participaban en la legislatura y también ejercían en causas extraordinarias la autoridad judicial. Al mismo tiempo, ninguna barrera hereditaria los excluía de las esperanzas tan caras a las aspiraciones humanas. Un ciudadano solo tenía que adquirir la fortuna necesaria para disfrutar de los privilegios de sus superiores. Encontramos por una inscripción en la Acrópolis registrada en Pólux que Antemión era un miembro de la clase más baja. Pero Antemión fue repentinamente elevado al rango de caballero.
De estas divisiones de rango se desprende que el principio fundamental de la Constitución de Solón no se basaba en el nacimiento sino en la riqueza. Solón instituyó lo que se denominó timocracia. La timocracia es una aristocracia basada en la propiedad con instituciones democráticas de jurisdicción popular, elección y apelación. Se siguió el principio que impregna todos los estados que establece a la propiedad como requisito para ocupar un cargo público. También se asignó a la propiedad como punto de referencia para el pago de impuestos según una escala graduada. Quienes pagaban más impuestos eran la primera clase, los pentacosiomedimios. Los miembros de la última clase, los tetes, estaban exonerados completamente del pago de impuestos. Con los rangos de los ciudadanos así establecidos, la Constitución reconocía tres grandes consejos o ramas legislativas. El primer consejo era el del venerable Areópago. Ya hemos visto que esta institución existía desde hacía mucho tiempo entre los atenienses, pero recientemente había caído en el olvido o el descuido. El Areópago ni siquiera se mencionaba en las leyes de Dracón. Solón mantuvo el nombre de la asamblea pero reformó su constitución. Antiguamente el Areópago incluía a todos los hijos de los nobles, a los eupátridas. Solón definió los derechos de los aspirantes al Areópago y ordenó que nadie fuera admitido si no había ocupado previamente la posición de arconte. Esta era una prueba que implicaba no solo la necesidad del más alto rango, sino, como señalaré enseguida, de un carácter sobrio y una integridad intachable. Las tradiciones más remotas revestían de majestuosidad y respeto el nombre mismo del Areópago. El Areópago celebraba su concilio en la colina sagrada consagrada a Marte. La fábula afirmaba que el dios de la batalla había comparecido ante el Areópago. Solón ejercitó su imaginación para sustentar la grandeza de sus asociaciones. Se prodigaban todas las distinciones sobre los senadores. Los senadores, en el espíritu de sus leyes, solo podían pasar del templo de la virtud al templo del honor. Ante la jurisdicción del Areópago podían comparecer todos los delitos. El Areópago tenía igual poder para recompensar y castigar. La jurisdicción del Areópago se extendía desde la culpa de asesinato hasta el delito negativo de ociosidad. El Areópago también decidía sobre la consagración de altares a nuevas deidades y las penas impuestas a la impiedad. El Areópago tenía la autoridad ilimitada para escrutar las vidas de los hombres. Los miembros del Areópago asistían a reuniones públicas y sacrificios solemnes para preservar el orden mediante la majestuosidad de su presencia. El Areópago tenía también bajo su responsabilidad la custodia de las leyes, la administración de los fondos públicos y la supervisión de la educación de la juventud. A pesar del poder del Areópago, esta institución interfería poco en la gestión de los asuntos políticos, salvo en casos de peligro inminente. Los deberes solemnes del Areópago lo mantenían alejado del revuelo de la agitación temporal. El Areópago era el último gran refugio del Estado. En ocasiones comunes era casi una blasfemia apelar al Areópago. El comportamiento del Areópago fue modelado para armonizar con la reputación de sus virtudes y la dignidad de su cargo. Estaba prohibido reír en el Areópago. Ningún arconte que hubiera sido visto en una taberna pública podía ser admitido en el Areópago. Para un miembro del Areópago, componer una comedia era un asunto de prohibición especial. Los miembros del Areópago se sentaban al aire libre, al igual que todos los tribunales que tenían conocimiento de asesinato. Si el asunto que se les presentaba era grande y diverso, solían dividirse en comités, a cada uno de los cuales se asignaban por sorteo las diversas causas, de modo que nadie que conociera la causa que debía juzgar pudiera ser acusado de deshonestidad o parcialidad. Tras escuchar debidamente a ambas partes, los miembros del Areópago emitían su fallo con proverbial gravedad y silencio. La institución del escrutinio otorgaba secreto a su laudo. La secrecía del laudo era un procedimiento necesario en medio de la envidia y el poder de las facciones para preservar su juicio imparcial ante el temor personal. Posteriormente, la abolición de la secrecía del laudo fue una de las causas que socavaron temporalmente las libertades de Atenas. Una urna de bronce recibía los sufragios de condena. Una urna de madera recibía los sufragios de absolución. Tal era el carácter y la constitución del Areópago. El segundo consejo legislativo, ordenado o restablecido por Solón, consistía en un senado compuesto inicialmente por 400 y muchos años después por 500 miembros. Todos, salvo la clase más baja y numerosa, eran elegibles para este consejo siempre que hubieran cumplido 30 años. Era más una asamblea aleatoria que una asamblea representativa. El método de su elección no parece más elaborado que torpe. Para cada distrito había un presidente llamado Filarchus.
Este presidente en un día determinado del año daba los nombres de todas las personas de su distrito con derecho al honor de servir en el Senado y que estuvieran deseosas de participar. Estos nombres se inscribían en placas de bronce y se fundían en un recipiente. En otro recipiente se colocaba la misma cantidad de habas blancas. Suponiendo que el número de candidatos que debía presentar cada tribu fuera de 100, se ponían 100 habas blancas en el recipiente. El resto eran habas negras. Luego se extraían los nombres de los candidatos y las habas uno por uno. Cada candidato que tenía la buena fortuna de que su nombre fuera extraído junto con una haba blanca se convertía en un miembro del Senado. Como puede verse, se realizaba un sorteo aleatorio para elegir a los miembros del Senado. Con este método la constitución de cada Senado sucesivo podía diferir de la anterior. La elección de los miembros del Senado era completamente una cuestión de azar y casualidad. El historiador inglés William Mitford señala que la forma de elegir al Senado en Atenas fue el origen del mal en la constitución ateniense. La elección caprichosa del Senado ateniense provocó inconsistencias y cambios contradictorios a la hora de gobernar Atenas. Al Senado ateniense se le confiaron poderes menos extensos en teoría que los del Areópago. Pero los poderes del Senado ateniense se ejercieron mucho más activamente. Los miembros del Senado se encargaban de inspeccionar la flota militar, de nombrar carceleros para las prisiones, de examinar las cuentas de los magistrados al término de su cargo. Al Senado también se les asignó una autoridad en otros departamentos de una naturaleza mucho más alta y compleja. Al Senado se le concedió el oscuro y temible alcance del poder que les permitía examinar y castigar a las personas acusadas de delitos no especificados por ninguna ley peculiar. El poder para castigar delitos no especificados por la ley es un poder superior a la ley. La ignorancia o la corrupción pueden fácilmente distorsionar la inocencia misma convirtiéndola en delito. Pero el principal deber de los senadores era preparar las leyes que se presentarían a la Asamblea del Pueblo. Según Solón, ninguna ley podía presentarse a la Asamblea Popular hasta que hubiera sido sometida a la deliberación y sanción del Senado. Consecuentemente, en el Senado ateniense estaba el origen de toda legislación. En proporción a estos poderes discrecionales del Senado se sometía a un examen a quienes querían ser senadores. Previo a la admisión de cualquier candidato al Senado eran sometidos a un riguroso escrutinio su vida, su carácter y sus acciones. Los senadores prestaban juramento solemne de esforzarse por promover el bien público. El castigo máximo que se les permitía infligir a los senadores era una multa de 500 dracmas. Si consideraban insuficiente dicho castigo, el culpable era remitido a los tribunales ordinarios. Un senador era seleccionado para desempeñar sus tareas durante un año. Al expirar el mandato de los senadores, estos tenían que rendir cuentas de su conducta. El propio Senado castigaba cualquier delito de sus miembros. Aunque la expulsión del Senado no era un castigo que se aplicara a ningún delito atroz. Un hombre expulsado del Senado podía ser elegido posteriormente como juez. Los miembros de cada tribu presidían por turnos a las demás bajo el nombre de pritanos. Era deber de los pritanos reunir al Senado. El Senado solía reunirse a diario. Era también deber de los pritanos mantener el orden en la Asamblea Popular. Los pritanos se subdividían a su vez en los proedros. Uno de los pritanos era designado por sorteo como el presidente principal o epistatos de todo el consejo. Al epistato se le confiaban las llaves de la ciudadela y la tesorería. Un sano celo por esta doble responsabilidad limitaba su ejercicio a un solo día. Cada miembro notificaba por escrito cualquier moción que pretendiera presentar. Los pritanos tenían derecho preferente a proponer un tema, y posteriormente se convertía en tema de discusión abierta. Los pritanos decidían por votación si rechazaban o aprobaban el tema. Si el tema se aceptaba, posteriormente el tema se sometía a la Asamblea Popular. La Asamblea Popular ratificaba o rechazaba leyes, pero no podía proponerlas. Tal era la constitución del Concilio ateniense, que se asemejaba en muchos puntos a las características comunes de todas las asambleas legislativas modernas. Un tercer órgano legislativo en Atenas era la Asamblea Popular. En Asamblea Popular todos los hombres libres mayores de edad eran admitidos, salvo aquellos marcados por la ley con el oprobio de ser deshonrados. En la época de Solón la Asamblea Popular no tuvo en absoluto la importancia que adquirió posteriormente. Las reuniones de la Asamblea Popular en tiempos de Solón eran comparativamente escasas. La Asamblea Popular rara vez rechazaba las proposiciones del Senado. Pero siempre que existen diferentes asambleas legislativas y una vez reconocido constitucionalmente el control popular, es natural que la asamblea más democrática absorba la principal actividad de la más aristocrática.
Un pueblo a menudo es esclavizado por la suerte de un déspota, pero casi siempre sale ganando con los controles que la Constitución pretende oponer habitualmente. Posteriormente, la Asamblea Popular se reunía 4 veces en 5 semanas. En la primera reunión de la Asamblea Popular se trataban asuntos de importancia general, se aprobaba o rechazaba a magistrados, se escuchaban acusaciones de delitos políticos graves y se debatían los detalles de cualquier confiscación de bienes. La segunda reunión de la Asamblea Popular se dedicaba a asuntos relativos tanto a individuos como a la comunidad. Era lícito que todos presentaran una petición o participaran en un debate. La tercera reunión de la Asamblea Popular se dedicaba a la audiencia de Estado de los embajadores provenientes de otras ciudades y reinos. La cuarta reunión de la Asamblea Popular se dedicaba a asuntos de culto religioso o ceremonias sacerdotales. Estas 4 reuniones periódicas se realizaban sin necesidad de una convocatoria especial ni de indicar ninguna emergencia extraordinaria. En ocasiones de peligro excepcional o en casos que requerían una discusión inmediata, la Asamblea Popular también podía convocarse mediante proclamación formal. En este caso se denominaba sucletos, que podríamos traducir como convocatoria. Los britanos, antes de la reunión de la Asamblea Popular, siempre publicaban en algún lugar público un programa de los asuntos que el pueblo debía consultar. Las personas que presidían la reunión de la Asamblea Popular eran los proedri. Los proedri eran elegidos por sorteo entre miembros de las tribus que habían sido excluidos en ese momento del cargo de britanos. En la Asamblea Popular se elegía por sorteo un presidente jefe o epistatos. Se hacía todo lo posible para obligar a una asistencia numerosa a la Asamblea Popular. Cada asistente a la Asamblea Popular recibía una pequeña moneda como pago por la molestia de asistir a la reunión. Esta era una práctica fructífera para los comediantes para hacer chistes. Durante la Asamblea Popular los britanos podían prohibir hablar a un hombre de notoria mala conducta. El presidente jefe de la Asamblea Popular daba la señal para su decisión. En casos ordinarios en la Asamblea Popular levantaban la mano para votar abiertamente. Posteriormente, en casos donde la intimidación era posible, como en las ofensas de hombres con poder y autoridad en la Asamblea Popular, se votaba en secreto. La Asamblea Popular se reunía generalmente en el vasto espacio destinado al mercado de la ciudad de Atenas. Resumiendo, el poder legislativo en Atenas residía en 3 asambleas: el Areópago, el Senado y la Asamblea Popular. El Areópago, a pesar de su solemne dignidad y vasta autoridad, rara vez interfería en la política activa, popular y cotidiana del Estado. El Senado, a su vez, creaba leyes. La Asamblea Popular era el gran tribunal de apelaciones para sancionar o rechazar leyes propuestas por el Senado. Atenas pues tenía un Senado integrado por el azar y una Asamblea Popular que, por el número de sus miembros, siempre estuvo expuesta a la agitación de la elocuencia y a los caprichos de la pasión. Eran 2 cuerpos legislativos que contenían en sí mismos el alma y el elemento de contradicción. Además, carecían de esa unidad de propósito concentrada propicia para la calma regular y majestuosa de la legislación. No podemos sino admitir que la teoría principal del sistema fue precisamente la más favorable a la pródiga exuberancia de energía, intelecto y genio. Convocados a consulta sobre todos los asuntos, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más venerable hasta el más trivial. Un día decidían sobre el número de sus buques de guerra, mañana decidían sobre un coro trágico. Un día daban la bienvenida a los sobrios embajadores de la Lacedemonia o a los heraldos enjollados de Persia. Al otro día debatían sobre la creación de nuevos templos o sobre las reverentes reformas del culto. Todo era puesto a consideración del pueblo. Así fue como el pueblo aprendió a juzgar sobre todo. El genio del pueblo fue forzado artificialmente y en cada una de sus capacidades. Los atenienses no necesitaban educación formal. Toda su vida era una escuela. Los mismos defectos de su asamblea en su propensión a ser seducida por una elocuencia extraordinaria despertaban la emulación del orador y mantenían constantemente despierta la imaginación del público. Un ateniense era en la paz un legislador, en la guerra un soldado. Un ateniense en todo tiempo, en toda ocasión, era agudo para juzgar y resuelto para actuar. Todo lo que puede inspirar el pensamiento o deleitar el ocio era para el pueblo. Suyos eran el pórtico y la escuela. Suyos el teatro, los jardines y los baños. En Atenas los ciudadanos no eran como en la ciudad de Esparta las herramientas del Estado. En Atenas los ciudadanos eran el Estado. El espartano Licurgo hacía máquinas y Solón formaba hombres. En la ciudad de Esparta la máquina debía ser accionada por la tiranía de un principio fijo. En la ciudad de Esparta los hombres no podían comer a su antojo, ni caminar a su antojo.
En Esparta los hijos no le pertenecían a los padres. La ciudad de Esparta incorporó bajo el nombre de libertad las peores complejidades, las más penosas y frívolas vejaciones de la esclavitud. Y por eso la cedemonia floreció y decayó, legando a la fama hombres solo conocidos por su intrépido valor, su patriotismo fanático y su profunda pero deshonrosa destreza. La ciudad de Esparta atrajo sin duda la admiración del mundo, pero sin aportar nada al acervo intelectual de la humanidad. Pero en la ciudad de Atenas la verdadera bendición de la libertad residía en las opiniones y el alma. En la ciudad de Atenas el pensamiento era la herencia común que cada hombre podía cultivar a su antojo. Esta libertad desenfrenada tuvo sus convulsiones y sus excesos. Pero esta libertad produjo una emulación incesante y una competencia desmedida que irrumpió en la filosofía y en la poesía con una energía y esplendor de una inteligencia sin igual. Mirando a nuestro alrededor en este momento, más de 24 siglos después del establecimiento de la Constitución que acabamos de examinar, aún contemplamos las bendiciones imperecederas que derivan de las libertades de Atenas y las instituciones de Solón. La vida de la ciudad de Atenas se extinguió, pero su alma se infundió inmortal e inmortalizadora por el mundo. El Código Penal de Solón se basaba en principios completamente opuestos a los de Dracón. La escala de castigos era moderada aunque bastante severa. Una distinción bastará para darnos una idea adecuada de sus gradaciones. El robo diurno no era un delito capital, pero si se perpetraba de noche, el culpable podía ser ejecutado legalmente por el propietario. La tendencia a inclinarse por la clemencia en todos los casos se desprende de esto. Si los votos de los jueces se dividían equitativamente, era costumbre en todos los tribunales de Atenas absolver al acusado. La pena de muerte era poco frecuente. La pena de atimia la sustituía. La atimia era la privación de los derechos cívicos. No es mi propósito hablar de los diferentes grados de atimia en este momento. Sin embargo, en un grado el infractor simplemente era suspendido de algún privilegio de libertad del que disfrutaban los ciudadanos en general o condenado a una multa pecuniaria. El segundo grado permitía la confiscación de bienes. El tercer grado privaba para siempre al criminal y a su posteridad de los derechos de ciudadano. Este último se aplicaba únicamente a delitos con agravantes. El exilio perpetuo era una sentencia que solo se aplicaba a los criminales de Estado. La imposición de multas, que posteriormente dio lugar a grandes abusos, se aplicaba con moderación a los delitos en tiempos de Solón, en parte por el alto precio del dinero, pero también por la sabia moderación del legislador. La última y grave pena de muerte era de diversos tipos, como la crucifixión, la horca, el precipicio, la copa. Estas penas rara vez se reservaban para los hombres libres. Así como el principio de la vergüenza era un instrumento fundamental del Código Penal ateniense, también se esforzaban por alcanzar el mismo objetivo mediante el sublime motivo del honor. Sobre el equilibrio entre las recompensas que estimulan y las sanciones que disuaden, Solón y sus sucesores anteriores concibieron que la virtud de la República descansaba. Una corona ofrecida por el Senado o el pueblo, un banquete público en el salón de actos, la erección de una estatua en la vía pública, el privilegio de presidencia en el teatro o la asamblea eran honores constantemente presentes para los jóvenes y las esperanzas de los ambiciosos. El sentimiento del honor se convirtió así en un principio rector de la legislación y un componente importante del carácter de los atenienses. Los procedimientos judiciales, ya fueran instituidos por Solón o corrompidos por sus sucesores, estuvieron expuestos a graves y vitales males que posteriormente se observarían. Por ahora me conformo con observar que Solón incorporó al sistema judicial los principios de sus tribunales legislativos. Su teoría era que todos los ciudadanos debían ser educados para interesarse por el Estado. Cada año se elegía por sorteo un cuerpo de 6.000 ciudadanos. En esta elección no se exigía más requisito que tener 30 años. El cuerpo así elegido, llamado Eliaea, se subdividía en tribunales menores ante los cuales se juzgaban todos los delitos, especialmente los políticos. Solón probablemente dejaba los casos ordinarios en manos de los magistrados ordinarios. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los jurados populares se apropiaran del juicio final y el fallo de todas las causas. Este poder judicial era incluso mayor que el legislativo. Si una ley, tras haber pasado por todas las formas legislativas y en el plazo de un año desde su fecha, se consideraba incompatible con la Constitución o el interés público, los tribunales populares podían revocarla y castigar a su autor. En Atenas no había abogados profesionales. Como la ley se consideraba el interés común de los ciudadanos, se daba todo el apoyo al fiscal y todas las facilidades para obtener justicia.
Solón parece haber reconocido el sólido principio de que la fuerza de la ley reside en la disposición pública a apreciarla y reverenciarla y que nada es más apropiado para perdurar el espíritu general de una constitución que hacer que sus detalles sean flexibles y susceptibles de reforma. En consecuencia, Solón sometió sus leyes a la vigilancia de una revisión regular y constante. Una vez al año cualquier ciudadano podía presentar propuestas para modificar cualquier ley existente. Estas reformas se debatían y de ser aprobadas se remitían a un comité legislativo elegido por sorteo entre los jueces. El comité entonces juzgaba la ley. Se nombraban 5 abogados para defender la antigua ley. Si no prosperaba la defensa, la nueva ley entraba inmediatamente en vigor. Además de esta precaución, 6 de los 9 arcontes estaban autorizados a revisar todo el código y a remitir al comité legislativo la consideración de cualquier error o inconsistencia que pudiera requerir enmienda. Con respecto a la educación de la juventud, Solón no se atenía a los principios que en la ciudad de Esparta pretendían transferir al Estado los preciados privilegios de un padre. De hecho, desde los 16 hasta los 18 años la ley parece haber considerado que el Estado tenía el derecho de preparar a sus ciudadanos para su servicio. Los jóvenes atenienses estaban obligados a asistir a escuelas públicas de gimnasia en las que además de la disciplina física se añadía cierta disciplina intelectual bajo la dirección de maestros nombrados públicamente. Pero dada la propia circunstancia de la educación obligatoria a esa edad y su ausencia en la infancia, podemos suponer que ya existía en Atenas una obligación moral y una costumbre general de preparar a la juventud del Estado para las escuelas nacionales. Además de los ciudadanos libres, existían 2 clases subordinadas, los extranjeros y los esclavos. Los extranjeros se referían a los colonos que no habían renunciado a su conexión con sus países de origen. Los extranjeros, como era común en Grecia, se distinguían ampliamente de los ciudadanos. Los extranjeros pagaban una pequeña suma anual para la protección del Estado, y cada uno se convertía en una especie de cliente de algún ciudadano que comparecía en su representación ante los tribunales. También se les prohibía a los extranjeros comprar tierras. Parece que Solón otorgó a los extranjeros incentivos en el comercio y la manufactura. Incentivos que eran inusuales en aquella época. La mayoría de las incapacidades de los extranjeros eran probablemente más morales o imaginarias que causas reales y cotidianas de agravio. La gran y primordial distinción residía entre el hombre libre y el esclavo. Ningún esclavo podía ser admitido como testigo salvo mediante tortura. El esclavo no tenía voz en el Estado y tampoco le amparaba la ley. Pero aunque el esclavo no podía vengarse de su amo, el sistema de esclavitud se vengaba del Estado. Las ventajas para el intelecto de los ciudadanos libres, derivadas de la existencia de una clase mantenida para aliviarlos de las penurias de la vida, se pagaban caras por la constante inseguridad de su tranquilidad política. El capital de los ricos jamás podía dirigirse al más productivo de todos los canales, el trabajo de la libre competencia. El noble no empleaba ciudadanos. El noble compraba esclavos. Así la comunidad obtenía el mínimo beneficio posible de su riqueza. Con el uso de esclavos la riqueza no fluía a través del corazón de la república al emplear a los ociosos y alimentar a los pobres. Como consecuencia necesaria, las desigualdades de la fortuna eran severamente visibles y profundamente sentidas. El rico no tenía ninguna conexión con el pobre. El pobre odiaba al rico por una riqueza de la que no compartía. De ahí que la distinción de clases desafiara los efectos armonizadores de la legislación popular. Los ricos estaban expuestos a exacciones injustas y constantes. La sociedad siempre estaba expuesta a la desorganización por los ataques a la propiedad. Había una lucha eterna entre los celos del pueblo y los temores de los ricos. Muchos de los desórdenes que los historiadores modernos atribuyen inconsideradamente a las instituciones de la libertad eran en realidad el resultado de la existencia de la esclavitud. Aunque las grandes reformas constitucionales de Solón se llevaron sin duda a cabo durante su arcontado, varias de sus leyes y decretos judiciales fueron probablemente fruto de años de trabajo. Si consideramos los numerosos intereses que conciliar y los numerosos prejuicios que superar, no nos resulta difícil suponer que Solón tuvo una amplia ocupación durante 20 años después de su arcontado. Durante este período poco ocurrió en los asuntos exteriores de Atenas salvo el próspero final de la guerra de Cirrea, como ya se ha registrado. En el interior, la nueva constitución se afianzó gradualmente, aunque a menudo amenazada y a veces sacudida por las turbulencias partidistas y el deseo general de mayor innovación. La consecuencia eterna del cambio popular es que no puede contentar al partido que lo gana. Es obvio que cada concesión al pueblo lo capacita para exigir concesiones más importantes.
Las teorías de algunos, las demandas de otros, acosaron al legislador y amenazaron la seguridad de las leyes. Solón finalmente fue inducido a creer que sus ordenanzas requerían la sanción y el reposo del tiempo y que la ausencia de esa muerte moral no solo lo liberaría a él mismo de la importunidad sino también a sus instituciones incipientes de la frívola disposición del cambio. En sus años de juventud Solón había reparado propiedades que habían sido empobrecidas por la munificencia de su padre. Solón solicitó permiso para una ausencia de 10 años. Se dice que obtuvo una promesa solemne del pueblo de no alterar ninguna de sus instituciones durante ese periodo. Y así Solón partió de la ciudad probablemente en el año 575 a.C. Solón partía de la ciudad de cuyas futuras glorias había sentado los sólidos cimientos. Solón estaba atraído a Egipto por sus hábitos filosóficos. Egipto era esa tierra solemne bajo cuyos misterios los crédulos griegos reverenciaban los secretos de la sabiduría existente. Solón se dirigió a las ciudades del Nilo y alimentó la pasión de la investigación especulativa con el saber de los sacerdotes egipcios. Luego Solón partió hacia Chipre y colaboró, como nos aseguran sus propios versos, en la planificación de una nueva ciudad fundada por uno de los reyes de esa hermosa isla. Posteriormente Solón fue invitado a la corte del rey Creso, quien estaba relacionado con su padre Aliates. Solón impartió al rey Creso esa conocida lección sobre la incertidumbre de la grandeza humana. Según Heródoto, el rey Creso recordó tan oportunamente en la pira funeraria. Por prudente que le pareciera a Solón su ausencia de Atenas, es de lamentar que no afrontara los peligros de los que su genio podría haber salvado al Estado antes que incurrir en los que la misma pérdida de un espíritu rector inevitablemente ocasionaría. Podemos obligar a los hombres a no cambiar las leyes, pero no podemos obligar al espíritu y la opinión de los cuales solo las leyes derivan contundencia o valor. Podemos protegernos de las innovaciones de una multitud que un estadista sabio ve a lo lejos y puede dirigir hacia grandes fines. Pero no podemos protegernos de ese peligroso accidente imprevisible e indisoluble, la ambición de un hombre de genio. Durante la ausencia de Solón cobró eminencia una de esas personas notables que otorgan a los designios perversos todo el atractivo de las virtudes individuales. Pisístrato era hijo de Hipócrates y pariente de Solón. Pisístrato era audaz, generoso, afable, elocuente, dotado de todos los dones de la naturaleza y la fortuna. Pisístrato se vinculó tempranamente al Partido Democrático o de las Tierras Altas. Al mismo tiempo, los megarenses, que nunca habían renunciado a sus planes sobre la isla de Salamina, aprovecharon la oportunidad para recuperar la isla. Cuando los atenienses pudieron extender sus energías más allá de su gran revolución doméstica, Pisístrato obtuvo el mando de una expedición contra los megarenses y tuvo un éxito rotundo. Varios jóvenes navegaron con Pisístrato hacia Colias y, tras tomar los vestidos de las mujeres que allí capturaron mientras ofrecían sacrificios a la diosa Ceres, enviaron un espía a Salamina para informar a la guardia megarense de que muchas de las principales matronas atenienses se encontraban en Colias y podrían ser capturadas fácilmente. Los megarenses fueron engañados y enviaron un grupo de hombres a la orilla opuesta. Los megarenses, al ver a un grupo con atuendos femeninos danzando junto a la playa, desembarcaron confusamente para apoderarse del premio. Las pretendidas mujeres atenienses desenvainaron sus armas ocultas y los megarenses, sorprendidos y consternados, quedaron acorralados. Los vencedores atenienses no perdieron tiempo en zarpar hacia Salamina y recuperaron la isla con facilidad. Pisístrato llevó la guerra a la propia Mégara y capturó el puerto de Nicea. Estas hazañas fueron la base de su posterior grandeza. Al regreso de Solón a Atenas, Pisístrato ya encabezaba el Partido Democrático. Pero ni su rango, su genio ni su influencia popular bastaron para otorgar a su facción una clara superioridad sobre las de sus rivales. Los nobles adinerados de las tierras bajas estaban liderados por Licurgo. A su vez, el partido moderado de los costeros era dirigido por Megacles, el líder de los almeónidas. Y fue en medio de la lucha y la agitación producida por estos grandes sectores del pueblo que Solón regresó a Atenas. Solón fue recibido con todo el agradecido respeto que merecía. Pero la edad había empañado el brillo de sus poderes. Su voz ya no podía penetrar entre las grandes multitudes del mercado. Habían surgido nuevos ídolos. Se desataron nuevas pasiones. Se formaron nuevos intereses. En medio del rugido y la agitación del movimiento eterno, fue en vano para el noble anciano recordar a quienes se precipitaban hacia el futuro a los límites del pasado. Si no tenía éxito en público, Solón no se desanimaba de dirigirse en privado a los líderes de los diversos partidos. De todos esos nobles rivales, ninguno se sometió a su consejo con tanto respeto como el afable y plausible Pisístrato.
Quizás de hecho Pisístrato contemplaba los mismos objetivos que el propio Solón. Aunque Pisístrato deseaba lograr mediante la autoridad del jefe el orden y la energía que Solón habría confiado al desarrollo del pueblo. Pero enmascarando sus designios más interesados, Pisístrato superó a toda competencia en su aparente celo por el bienestar público. La suavidad de sus modales, su profusa liberalidad, su generosidad incluso con sus enemigos, las espléndidas cualidades que indujeron a Cicerón a compararlo con Julio César, cautivaron la imaginación de la multitud y ocultaron el egoísmo de sus opiniones. Pisístrato no era un hipócrita. De hecho, en cuanto a sus virtudes, solo era un impostor en su ambición. Incluso Solón, al esforzarse por inspirarle un verdadero patriotismo, reconoció sus talentos y excelencias. Solón dijo: si no fuera por la ambición, Atenas no tiene ciudadano más digno que Pisístrato. El momento llegó a ser propicio para los ambiciosos proyectos del jefe de la democracia. La multitud habitual se agolpaba en la plaza del mercado cuando de repente en medio de la asamblea apareció el carro de Pisístrato. Las mulas sangraban. El propio Pisístrato estaba herido. En estas condiciones el demagogo arengó al pueblo. Pisístrato declaró que acababa de escapar de sus enemigos y del Partido Popular, quienes bajo los auspicios de los Alcmeónidas lo habían atacado en una excursión campestre. Pisístrato recordó a la multitud sus servicios en la guerra, su valor contra los megarenses, su conquista de Nicea. Pisístrato imploró su protección. Indignados y enardecidos, el público favorable expresó su solidaridad con los agravios de Pisístrato. Solón dijo con amarga ironía: hijo de Hipócrates, no eres más que un mal imitador de Ulises. Ulises se hirió para engañar a sus enemigos. Tú ahora te hieres a ti mismo para engañar a tus compatriotas. La sagacidad del reproche fue ignorada por la multitud. Se convocó una asamblea especial del pueblo y un partidario del demagogo Pisístrato propuso que se le asignara una guardia personal de 50 hombres armados con garrotes para protegerlo. A pesar de los achaques de su edad y la disminución de su autoridad popular, Solón tuvo la energía para oponerse a la moción y predecir sus resultados. El crédulo amor del pueblo superó toda precaución. La guardia a Pisístrato fue concedida. El número de los integrantes de la guarida de Pisístrato no se mantuvo estable por mucho tiempo. Pisístrato aumentó astutamente la cantidad hasta que alcanzó la fuerza requerida por sus designios. Entonces Pisístrato tomó la ciudadela. La facción antagonista de Megacles huyó y Pisístrato se apoderó de Atenas. En medio de la confusión y el tumulto de la ciudad, Solón conservó su coraje innato. Solón apareció en público, arengó a los ciudadanos, reprendió su ceguera, invocó su coraje. En sus discursos Solón les recordó que si prevenir la tiranía es tarea fácil, destruirla es logro más glorioso. En sus versos Solón derramó el sentimiento de indignación que miles de bardos posteriores han tomado y ampliado. Solón advirtió: no culpen al cielo por sus tiranos, cúlpense a sí mismos. El temor de algunos, la indiferencia de otros, hicieron infructuosas las exhortaciones de Solón. Solón se retiró con tristeza a su casa, colgó sus armas fuera de la puerta, y se consoló con la melancólica jactancia de que había hecho todo lo posible para salvar a su país y sus leyes. Este fue el último esfuerzo público de Solón contra el usurpador Pisístrato. Solón desdeñó la huida. Cuando sus amigos le preguntaron en qué confiaba para protegerse de la ira del vencedor Pisístrato, Solón respondió: en la vejez. Una triste reflexión, que un hombre tan grande como Solón encontrara en la enfermedad el refugio que reclamaba de la gloria. Los días restantes y la conducta posterior de Solón permanecen en el olvido. Según Plutarco, permaneció en Atenas, donde Pisístrato le mostró el máximo respeto y escuchó los consejos que Solón se dignó impartirle. Según Diógenes Laercio, Solón abandonó su ciudad natal indignado por su sumisión y desesperanzado de su libertad, rechazando toda propuesta de Pisístrato, y alegando que habiendo establecido un gobierno libre no se mostraría dispuesto a aprobar el éxito de un tirano. Cualquiera de las dos versiones es bastante probable. La sabiduría de Solón podría consentir en mitigar lo que no podía remediar. O su patriotismo podría impulsarlo a evitar presenciar los cambios que no tenía poder para prevenir. La disputa carece de importancia. A su avanzada edad, Solón no pudo haber sobrevivido mucho tiempo a la usurpación de Pisístrato, y no encontramos ninguna autoridad para la fecha de su muerte tan digna de crédito como la de Fanias, quien la asigna al año siguiente a la usurpación de Pisístrato. La brillante carrera ya estaba corrida. Según la solemne autoridad de Aristóteles, las cenizas de Solón fueron esparcidas sobre la isla de Salamina, escenario de sus triunfos anteriores. Atenas, conservando su inmortalidad, no se jactó de sus restos perecederos.